Al principio hiciste mención acerca de unas competencias que son las que se deben tener para poder generar un buen emprendimiento. A mí me gustaría que compartieras con los psicólogos cuáles son esas competencias que a tu juicio son las que se deben tener y que, como vuelvo y lo digo, evidentemente han funcionado. Bien, habría que hablar de competencias técnicas y competencias personales, ¿no? Empecemos con las personales. Pienso que un elemento es alta tolerancia a la frustración, ¿sí? Esa es una competencia fundamental. Orientación al logro debe ser grande, y pensamiento sistémico, es la capacidad pues, de poder estar palpando las tendencias del mercado, hacia dónde va, cómo se puede mejorar. De ahí habría muchísimas más, que si ya es un lugar desde el liderazgo, habría que tener un desarrollo de inteligencia emocional, ¿sí? Inteligencia interpersonal, e incluso con el tiempo se va generando una inteligencia existencial, ¿sí? Porque uno comprende que esta labor lo que hace es que forma sociedad, o sea, cada persona que trabaja con uno o cada cliente también está transformando y uno sale transformado. Entonces pienso que esas competencias esenciales es importante tenerlas presentes y desarrollarlas. Ya en lo técnico depende de cada área en la que se esté. Yo pensaría que lo más importante es tener mucha apertura y capacidad de interactuar con otras disciplinas. En este momento la psicología necesita muchísimo desarrollo y necesita nutrirse de otras organizaciones. Un ejemplo es el coaching. Yo me formé como coach en el TEC de Monterrey, pero cuando estuve en ello veía que era un montón de gente que no era psicólogos aprendiendo cosas que habían sido psicólogos. Y comprendí que, por ejemplo, en el lado del liderazgo, la psicología ha dejado ese lado muy vacío, ¿sí? Y es una demanda, la gente necesita trabajar con otros. Y por eso surgen fenómenos como el coaching, la PNL, etcétera, que son elementos que pueden ser válidos, pero que lo que me parece es que la psicología no debería dejar tantos temas por fuera, porque habría mucho mayor rigor científico para lo que se imparte. Y habría mucha capacidad para desarrollar habilidades para generar transformaciones en estas materias. Entonces yo creería que esa es básicamente, Diego. Tu empresa evidentemente ha tenido un desarrollo basado en diferentes disciplinas. ¿Vos crees que ese es el éxito? Es decir, que los psicólogos seamos capaces de trabajar en conjunto con otros y no solamente con otros psicólogos y ya, y ofrecer lo mismo siempre, porque uno ve emprendimientos muy interesantes pero que ofrecen prácticamente lo mismo: selección de personal, aplicación de pruebas, visita domiciliaria, y entonces claro, cuando hay tantos ofreciendo lo mismo, pues evidentemente los precios empiezan a bajar. Pero cuando empieza a haber una empresa diferente, pues evidentemente tiene unos precios más altos, pues porque no tiene otros competidores fácilmente. Es decir, cuando se trabaja con otras disciplinas, se construye un conocimiento especializado que no tiene todo el mundo. ¿Crees que eso es así? Sí. Hay un elemento que es el retorno a la inversión, lo conocen como ROI, en siglas en inglés, pero el psicólogo tiene que entender que debe dar la sensación de que lo que la gente invierte en el trabajo de nosotros valió la pena, ¿sí? Y llámate desde el campo clínico, desde la educativa, desde la organizacional, desde lo comunitario. Es decir, que toda esa inversión, todo ese esfuerzo que se hace vale la pena, ¿sí? Creo que en este momento los psicólogos nos debemos nutrir muchísimo de otras disciplinas, pero sin perder la esencia del psicólogo, ¿sí? Nosotros tenemos, muchas disciplinas necesitan del aporte nuestro, materia de aprendizaje, de adaptación, de gestión del cambio, de superación de traumas, ¿sí? La gente necesita mucho nuestro saber, y esto implica dejar de pelear y más bien meterse como en el tren de la vida, donde la vida tiene unos lenguajes. El lenguaje usualmente es el tecnológico y el científico, entonces hay que meterse en eso, ¿sí? Hay que meterse en ello. Y también comprender, al menos en el campo nuestro, un lenguaje administrativo.
Entonces una dificultad es cómo un psicólogo le demuestra a un gerente que su acción le está brindando beneficios. Usualmente solo es palabras, ¿sí? Solo es palabras, y el lenguaje gerencial es absolutamente numérico. ¿Qué quiere decir? Hay que aprender de matemáticas, ¿sí? Ese lenguaje matemático no puede hacerse solamente en un Excel, entonces hay que aprender de sistemas. Ese elemento no solamente se va a generar a través de lo que haga un software, sino que hay que saber de estadística, ¿sí? Hay que aprender ciertos elementos de la línea de cómo va el mundo para podernos adaptar y para poder aplicar lo que nosotros realmente utilizamos. Entonces la interdisciplinaridad creo que es fundamental. Ahora bien, no es la única manera, ¿sí? Puede haber personas que son tan creativas, tan lúcidas, que pueden hacer un emprendimiento sin necesidad de otras disciplinas, pero yo honestamente lo veo muy difícil, un camino muy pedregoso. Entonces mi respuesta sería así. Hugo, finalmente, ¿cuáles serían las sugerencias y los consejos que vos le podés dar hoy a las personas que nos están viendo para que creen emprendimientos exitosos? Ok. Primer elemento, principio de realidad, ¿sí? No nos podemos basar solamente en nuestras intuiciones, no solamente podemos basarnos en nuestros deseos, y no solamente basarnos en lo que unas cuantas personas nos dicen, ¿sí? Por ahí ya se ha estudiado un fenómeno llamado el efecto Dunning-Kruger, ¿sí? Que es cuando una persona tiene un exceso de autoimagen y se cree que sus competencias son superiores de lo que realmente son. Primer elemento es principio de realidad, ¿sí? Segundo, principio de oportunidad, es identificar qué sé yo, qué puedo aportar que sea distintivo, ¿sí? Uno en este camino se encuentra personas, o sea, psicólogos que son especialistas. Por ejemplo, en el caso de Cultura Segura, nosotros nos especializamos en transformación de hábitos y decisiones a partir de esquemas predictivos, ¿sí? Pero no quiere decir que sea lo único, o sea, es un aporte a otros aportes que hacen otras personas. También uno encuentra psicólogos que están especializados, hiperespecializados solamente en seguridad basada en comportamientos, ¿sí? Entonces ese principio de oportunidad que deviene del principio de la realidad creo que es importante. Lo otro es tener humildad y es demostrar nuestro trabajo, o sea, demostrar que hay un retorno a la inversión. No basarnos solamente en lo discursivo. Creo que hay que ampliar, abrir las rejas, las ventanas, que todo el mundo pueda verte, que todo el mundo pueda opinar, criticarte, pero hay que demostrar, ¿sí? Entonces creo que si tiene ese ámbito y fuera de eso hay una gran pasión y hay unas buenas competencias para desarrollar ese camino que es difícil, que tiene muchas dificultades, pero es encantador, yo creería que hay que hacerlo. Y les aconsejaría muchísima asociación, ¿sí? Por eso insisto, me parece que este esfuerzo que has venido liderando con otras personas que te han acompañado, creo que va a generar unos frutos muy interesantes, Diego. Creo en esto, creo que los psicólogos vamos a tener la oportunidad de conversar, de encontrarnos, de aceptar oportunidades de cambio y de ver principios de realidad y principios de oportunidad para trabajar conjuntamente. Entonces, ánimo, es un camino que es difícil, pero tiene todo el sentido del mundo si uno lo tiene como proyecto de vida. Hugo, muchas gracias, muy amable hombre. Esperamos que nos acompañes entonces en la conferencia que amablemente nos brindaste casi sin sugerencia mía, y que de verdad puedas ayudar a las personas a entender cómo hacer un emprendimiento exitoso. Será un placer. Muchas gracias. Gracias a ti.